Amén. Así que recuerde, este es su programa. La verdad nos hace libres. Y qué importante que recuerde siempre la verdad. La verdad no es una palabra, no es un dicho. La verdad es una persona, y esa persona es Cristo Jesús, quien trae revelación a nuestro corazón y a nuestra vida. Así que estamos ministrando esta palabra, y yo le dije ayer ministramos acerca de lo que es el corazón, porque el corazón, nosotros preparamos primero el lugar donde vamos a recibir. Y ayer preparamos el corazón para que recibamos hoy esta palabra. Yo le dije que les iba a ministrar acerca de la fe, y el título que le he puesto a esta enseñanza es la fe del tiempo final. Necesitamos la fe del tiempo final, porque necesitamos muchas cosas. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 7, Lucas 18, perdón, versículo 7 y versículo 8, Lucas 18, 7 y 8. Y ahí nosotros vamos a comprender esta palabra, Lucas 18, 7 y 8, y quiero leerlo en esta tarde. Dice la palabra de Dios, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hay dos características que nos está hablando aquí. Primeramente, nos está hablando de fe y nos está hablando de oración. Nos está hablando de fe y de oración. Y esto es bien especial porque los discípulos hicieron dos preguntas especiales a Jesús. Esos son, quizás decimos, las dos únicas preguntas que los discípulos hicieron a Jesús durante su ministerio en la tierra. Y ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y número dos, le dijeron: aumentanos la fe. Entonces nosotros vemos que son dos características que tienen que ir conectadas. Porque donde nosotros hacemos oración y no hay fe, esa oración no va a producir nada, no va a producir nada bueno, porque la fe tiene que acompañar la oración. Es por la fe que nosotros vamos a orar. Y si uno dice tiene fe, pero usted no practica esa fe, no practica esa oración, como dice ahí la parábola, no practica esa persistencia, entonces no vamos a ver la manifestación de lo que Dios está diciendo, porque Él dice que los que claman a Él de día y de noche. Entonces hay un clamor que nosotros tenemos que levantar en este tiempo final, y tenemos que estar orando, ayunando, pidiéndole a Dios, pero tenemos que hacerlo en fe. Entonces yo quiero ministrarle de esta fe del tiempo final, porque es muy importante. Mire, nosotros vemos en nuestra vida espiritual que muchas veces no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Le ha pasado a usted que hay cosas que usted no ha recibido, que usted ha pedido y no ha recibido, que usted está esperando y no se han manifestado? Hay varias características por las cuales nosotros no hemos recibido respuesta, porque Dios está desarrollando perseverancia, a lo mejor porque no tenemos la madurez espiritual para recibirlo, porque tenemos problemas de carácter no resuelto, porque Dios está sacando las verdaderas intenciones del corazón, o porque nos dejamos llevar de las emociones. Pero la forma que yo le quiero enseñar en esta hora bien poderosa, quiero hablarle de la fe. Y esta es una palabra que yo no he ministrado de esta manera, no la he ministrado en la casa, en el ministerio. Es una palabra que Dios me había revelado hace tiempo, pero que yo quería ministrarla de una manera poderosa en este tiempo. Y es que hay diferentes tipos de fe. Hay diferentes tipos de fe. ¿Cómo diferentes tipos de fe? Yo le voy a hablar aquí, por ejemplo, alguna. Hay una fe que es heredada. Hay una fe que es heredada. Una fe que viene por herencia. Una fe que viene a nosotros por herencia. Está segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Usted la va a encontrar. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. Entonces mire qué poderoso la importancia de nosotros vivir en fe, porque nuestra fe es generacional. Nuestra fe es generacional. La fe puede pasar de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos. Entonces, el caminar en fe, nosotros estamos dejando una herencia poderosa a las generaciones que vienen después de nosotros. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, una fe real. Dice que habitó en tu abuela Loida, que después estuvo en tu madre Eunice, y que ahora estoy seguro que
está en ti. Entonces está hablando de una fe que viene a través de generaciones. Nosotros necesitamos crecer en fe, madurar en fe, caminar en fe. El crecimiento, mire qué poderoso, el crecimiento que nosotros tenemos en la fe es una herencia que estamos dejando para las generaciones que vienen. Nosotros podemos dejar esa herencia de fe, o sea, no solamente son recursos físicos, hay muchas cosas más, o recursos de estudio, no, qué bueno que nosotros seamos una generación que abrimos el camino para la próxima generación que viene. Entonces, nosotros tenemos que creer que la próxima generación que venga va a ser más poderosa que nuestra generación si Cristo no ha venido, porque estamos en los últimos tiempos. Pero qué poderoso que hay una fe que es heredada. Número 2, hay una fe que es impartida. Hay una fe que es impartida. Nosotros vemos ahí cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Eso está en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. En otras palabras, necesitamos una impartición de fe. Hay una fe que se puede impartir. Cuando usted se relaciona con hombres y mujeres de fe, ¿no le ha pasado a usted que cuando usted se relaciona con hombres y mujeres de fe, usted siente que se viene arriba, se siente más fuerte? Cuando usted habla con una persona de fe y te dice, no tengas temor, no te preocupes, Dios va a traer respuesta, Dios se va a glorificar, y usted siente que su fe se vino arriba. Esa fe se vino arriba, ¿por qué? Porque es una fe que es impartida. Mire, la incredulidad se imparte, pero la fe también se imparte. En otras palabras, por eso nosotros tenemos que caminar con personas de fe para que esa fe que hay en ellos se manifieste en nuestros corazones y en nuestras vidas. Qué poderoso esto, ¿cierto? Qué bueno hablar con gente de fe, gente que te motiva a creer lo que Dios está diciendo, gente que te lleva a escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios ha prometido. Y es como se dice en el mundo natural, y entonces la gente dice, no, es que hay gente que me dice cosas y yo no sé, no estoy seguro. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando nosotros creemos esa palabra, nosotros vemos que hay una manifestación poderosa. Así que esa es esa fe impartida que nosotros podemos recibir o que podemos ministrar también a otras personas. Los discípulos, los apóstoles le dijeron, Señor, te vemos actuar en fe, te vemos vivir una vida de fe, necesitamos una impartición de esa fe que tú tienes. Entonces la fe también puede ser impartida, y la fe, muy importante, quiero hablarle de otros tipos de fe, y le digo esta parte de la fe que es madurada. Hay una fe que tiene que ser madurada. Cuando es impartida es en el instante, pero cuando la fe es madurada es una fe que requiere un tiempo, es una fe que requiere tiempo, que requiere un proceso. Y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 23, y aquí vamos a ver este otro tipo de fe, o que casi que diríamos que aquí hay dos tipos de fe. Mateo 23, 23 dice Jesús: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Escuche lo que está diciendo aquí: dejáis lo más importante de la ley. Está hablando no de la gracia, está hablando de la ley. Así que hay una fe que es de la ley. Dice: la justicia, la misericordia y la fe. Hay una fe que es de la ley. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces también hay una fe que es de la ley. ¿Y qué significa esa fe de la ley? Es una fe para obedecer lo que Dios está diciendo. Es una fe para obedecer los mandamientos de Dios. Por eso necesitamos esa fe que Jesús está diciendo acá. Era necesario esa fe de la ley. Nosotros no podemos desecharla, no podemos romperla. ¿Sabe por qué? Porque hay una fe que es de la ley y hay una fe que es de la gracia. Hay una fe que es de la gracia y hay una fe que es de la ley. Y quiero decirle, primero no fue la ley, no fue la fe de la ley, fue la fe de la gracia. Y esa fe nosotros la encontramos en Abraham. La fe de la gracia la encontramos en Abraham. Entonces mire qué tremendo cuántos tipos de fe nosotros encontramos. Una fe que es heredada, una fe que es impartida, una fe que es madurada, una fe que es de la ley, una fe que es de la gracia. Podemos hablar de tantas características de la fe, de tantas formas de la fe. Es más, en el original hebreo, en el Antiguo Testamento,
no se encontraba la palabra fe, se encontraban palabras que referían a lo que significa la fe, pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos esa palabra completa, revelada en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí en la fe en Cristo Jesús está todo, pero yo quiero que me entiendan, hay una fe por la cual nosotros obedecemos a Dios, y esa es la fe de la ley. Hay una fe por la cual nosotros actuamos, y esa es la fe de la gracia, del poder, y esa es la fe del poder que viene por el Espíritu Santo. Cuando usted va a Gálatas capítulo 5 en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe, ahí encontramos una fe que es una fe del Espíritu, y esa fe tiene, mucha gente dice, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con constancia, con esperar. Esa es una clase de fe que Dios está hablando. La fe que es del Espíritu es para nosotros permanecer en Dios. Cuando nosotros vamos ahí a ese pasaje y dice: hallará fe en la tierra, entonces estaba hablando de la fe perseverante, porque dice la palabra que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos se volverán de la fe, muchos negarán la fe, pero el que persevere hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. Entonces mire que es una fe, Dios está hablando, la fe del último tiempo no es una fe de un momento, es una fe que es persistente, es una fe del Espíritu, la cual viene a nosotros, y es una fe que tiene que ser madurada, esa fe de la gracia que fue en Abraham. Y yo quiero que vaya a Romanos capítulo 4 versículo 16. Yo sé que esto es mucha información, pero yo quiero dejarle esta palabra poderosa en esta tarde. Quiero tomar un tiempo para ministrarla, quiero tomar un tiempo para orar, pero qué poderoso, cuántas cosas nosotros podemos ver en medio de la fe y en medio de todo lo que se refiere a lo que es la fe. Mire lo que habla Romanos 4, 16, y el libro de Romanos le recomiendo que lo lea. Para mí uno de los libros que más me llaman la atención en el Nuevo Testamento, de las epístolas. Y mire qué dice: por tanto es por fe para que sea por gracia. Hay una fe que es a través de la gracia. Hay una fe que hace que la gracia sea manifiesta. Dice: por tanto es por fe para que sea por gracia. En otras palabras, si no es por fe, no es por gracia. Y para entrar en esa gracia necesitamos esa fe para acceder en esa gracia. Dice: a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Acá estamos viendo, ve cómo es una promesa, una fe que se va a la descendencia. Y dice: y no solamente para la que es de la ley. Aquí nos está hablando, qué poderoso, no solamente que la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham. Ve que aquí nos dice, hay una fe de la ley, pero nos dice, hay una fe de Abraham. Y esa fe de Abraham yo quiero ministrar ahora. Dice: el cual es padre de todos nosotros. Recuerde que nosotros en la promesa y en la fe tenemos herencia en Abraham. Entonces es una fe que viene desde Abraham, que no fue un mandato, sino es una fe que es nacida de un corazón puro y de un corazón perseverante y paciente para hacer y creer todo lo que Dios está diciendo. Y acá vamos a ver esa característica de la fe. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a todos los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. En otras palabras, Dios le dio la promesa, pero él tuvo que luchar. La fe del último tiempo es como la fe de Abraham. Tiene que ser una fe perseverante, una fe que lucha, una fe que no se da por vencida, una fe que sigue adelante, una fe que sigue creyendo. No es hoy creo, mañana no creo, pasado mañana sí creo, vuelvo a creer. No, Dios está hablando de una fe perseverante como la fe de Abraham. La fe de Abraham, Dios le dijo: te voy a hacer padre de naciones, de multitudes, de mucha gente, pero él perseveró, él luchó, dice, luchó esperanza contra esperanza. Ahí nos da una referencia acerca de lo que es de la fe. Él luchó, y dice la palabra, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mire qué fe tan poderosa esta fe de Abraham, lo que Dios nos está diciendo. Quiero decirle, mire, hay una fe poderosa de Dios en nosotros y es una fe para actuar, hay una fe para milagros. Recuerde, cuando nosotros hablamos de la fe, está el don de la fe, pero está también el fruto del espíritu de la fe, y son dos tipos de fe diferentes. Cuando hablamos del don de fe, el don de fe es para hacer milagros, para hacer señales, para hacer maravillas, para manifestar el reino de Dios. En otras palabras, es una fe que se manifiesta así instantáneamente. Y recuerde que es una fe que es un don, y un don significa un regalo de Dios, que Dios nos lo ha dado. Un regalo es en un instante. Usted no necesita años, meses, siglos. Es en un instante que Dios derrama esa fe en nuestros corazones y dice: y pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Usted no necesita un curso bíblico para recibir esta promesa. Usted no necesita 20 años de cristiano, 30 años de convertido. Simplemente, cuando Jesús decía: al que cree, todo le es posible. Es en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esta fe que es un don, esa fe es para accionar cosas espirituales en el mundo natural. A través de esa fe nosotros podemos ministrar milagros, señales, prodigios y maravillas. Pero esa fe no es la que nos hace permanecer a nosotros. Es la fe que viene del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa fe que viene del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 dice que esa fe tiene que ver con nuestro carácter. Esa fe es una fe que es madurada. La fe que es del don es recibida, pero la fe que es del fruto es una fe que es madurada. Dios empieza a producir, el Espíritu de Dios nos da esa fe, así como la dio a Abraham, porque toda la fe, lo que es la fe de la fe, viene de Dios. Y así como el Espíritu dio la fe a Abraham, y dice que él permaneció, él luchó, él perseveró, él se fortaleció, y a pesar de las circunstancias que veía, a pesar de ver que tenía casi 100 años y no tenía aún a su hijo, a su heredero, a pesar de ver la esterilidad de su mujer, dice que él no dudó por incredulidad, sino que él se fortaleció en fe. Esa es la fe que Dios está hablando del último tiempo, no de una fe de un instante, de un momento. Hoy creí, hoy voy a la iglesia, hoy quiero dar una ofrenda, pero dentro de un mes ya yo no quiero seguir más, yo ya estoy desanimado, ya no me doy por vencido. ¿Cuántas gente nosotros vimos que caminaron en fe, pero que hoy están en el mundo? ¿Cuánta gente le creyó a Dios, pero hoy no está? Y a través de sus manos sucedieron cosas gloriosas y milagros y testimonios, cuántas cosas, pero hoy no están. ¿Sabe por qué? Porque tenían una fe que no era un fruto. Y nosotros necesitamos esa fe del último tiempo. Tiene que ver con nuestro carácter. La batalla más grande que nosotros libramos en la iglesia de Cristo como ministros del evangelio hoy en día tiene que ver con la madurez espiritual de la iglesia. Una madurez, necesitamos madurez espiritual, y esa madurez viene no al instante, viene con los procesos, viene con el tiempo. Por eso en el tiempo final dijo Jesús: hallará fe en la tierra. Esos que están clamando, esos que están pidiendo mi palabra. Entonces mire qué tremendo y poderoso. Y dice: y Abraham se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortaleció Abraham en fe? Dice: dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Cuando Abraham pasaba los procesos y las circunstancias, él daba gloria a Dios y él decía: Señor, tú eres mi Señor. Y él iba de una etapa a otra etapa. Claro que él tenía luchas, claro que él tenía circunstancias, que él tenía pruebas, que él tenía adversidades, pero él se fortaleció dando gloria a Dios. En medio del proceso nosotros podemos dar gloria a Dios. En medio de la crisis nosotros podemos dar gloria a Dios. Podemos exaltar el nombre de Dios. Entonces no piense que la fe es como solamente cuando todo va bien. Eso es un error. Cuando todo está difícil, cuando todo está complicado, cuando todas las adversidades se están manifestando, ahí cuando nosotros vemos si verdaderamente estamos en fe. Si era solamente una fe
fe para actuar o tenías una fe para perseverar? Recuerde que dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la fe que tiene que ver con el fruto, que tiene que ver con el carácter. Esa es la fe de Abraham. Abraham no se debilitó, él se fortaleció y creyó aún hasta los 100 años que Dios era poderoso para darle lo que él iba a recibir. Y mire, esa fe que yo le estoy hablando, que tiene que ver con nuestro carácter y nuestra madurez, llega a un momento y dice que él se fortaleció en fe dando gloria a Dios hasta que estaba plenamente convencido. Plenamente convencido. Llegó un momento que él estaba, por decirlo de alguna manera, totalmente seguro. Llegó ese momento y yo le llamo el momento de rompimiento. El momento de rompimiento. Porque hay gente que dice, decláralo por fe. Y sí, lo dice por fe, pero lo que dice 5 minutos después es que está dudando de lo que le dijeron hace 5 minutos. ¿Cuántas personas Dios les desata una palabra? 5 minutos después están diciendo, pero venga, ¿cómo es eso? Oren por mí porque yo no entendí. Y la gente no está recibiendo. Y acá dice la palabra, tenemos que fortalecerlo. Eso es una fe que tiene que perseverar hasta el fin, hasta el último momento. Entonces, yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 6 versículo 12, porque esta fe que le estoy hablando, la fe del último tiempo, no es para un día, no es para 8 días, es una fe perseverante, es una fe creciente, es una fe que te lleva a avanzar, que te lleva a multiplicar y sobre todo que te lleva a permanecer. Esa es la fe del último tiempo. Dice, porque muchos apostatarán de la fe. En otras palabras, muchos se volverán atrás, muchos se volverán atrás. Dice que cuando habla de los anticristos, dice, y ellos salieron de nosotros. ¿Cómo salieron de nosotros? Fueron gente que creyeron, pero que un día dejaron de creer o empezaron a creer en cosas que no tenían que creer. Entonces tenemos que permanecer en esta fe. Y mire Hebreos 6:12, esta promesa tan poderosa, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando nosotros vemos esta clase de fe, esta clase de fe que está fortalecida en medio de las pruebas, cuando usted ha pasado el fuego, cuando usted ha pasado la adversidad, cuando usted ha pasado la crisis, cuando usted ha pasado la adversidad, cuando usted ha pasado la lucha, le faltaron la finanza, cuando todo el mundo le dejó solo, y a pesar de todo eso usted se levantó, usted se fortaleció, usted siguió adelante. Esa es la fe que Dios está hablando de una fe perseverante, una fe que cree. Y esa fe, recuerde que le estoy diciendo, lo lindo de esta fe perseverante es que es una fe que va en aumento, es una fe que está en crecimiento, es una fe que viene de Dios, es la fe de Dios que viene sobre nosotros, pero que a medida que nosotros pasa el tiempo y nos fortalecemos en Dios, es una fe que cada día se hace más grande hasta que llegamos a un momento de plenitud donde lo que Dios ha prometido se va a manifestar. ¿Cuántas cosas Dios ha hablado a nuestra vida y nosotros dijimos amén y dijimos, ¿y cómo será eso? Porque eso está demasiado grande para la fe que yo tengo ahora. La mayoría de las promesas de Dios o de las palabras proféticas nos están hablando de un lugar en el futuro. Entonces a veces Dios nos habla como Él nos ve, pero nuestra fe no está a ese nivel de preparación, ese fruto en nuestro carácter, en nuestra vida, no está a ese nivel de preparación para sostener lo que Dios está diciendo. Pero va a llegar un momento que si nosotros permanecemos en fe, en obediencia, en santidad, nuestra fe va a llegar a ese momento donde va a poder sostener lo que Dios prometió. ¿Cuánta gente Dios le dice a un líder que está ahí dentro de la iglesia? Usted ha visto este caso bien poderoso. Viene una persona y viene alguien y le dice, wow, yo veo que Dios te va a levantar como pastor. Y lo que hace es que a la semana siguiente se va, se lleva a medio pueblo y va y abre una iglesia porque le dijeron que iba a ser pastor y su fe no estaba en el lugar, su carácter no estaba, y lo que produce es un daño. Entonces lo que Dios está hablando es, hay un momento que nuestra fe va a crecer,
Nuestra fe va a madurar, nuestra fe se va a sostener y va a llegar a un momento de plenitud donde ahora entendemos y sabemos que podemos sostener lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros caminamos en esta fe, los retos van a ser mayores, pero las victorias van a ser mayores. Así que en esta hora yo le digo, iglesia, dice aquí la palabra, a fin de que no os hagáis perezosos. En otras palabras, queremos la fe instantánea, nos gusta la fe instantánea. Nos gusta la fe del poder de que declaro y se sanó, y digo y se sanó, y puse la mano y se sanó, pero no nos gusta perseverar, no nos gusta insistir, no nos gusta luchar. Y dice, no seamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, mire, esa palabra paciencia significa permanecer en el tiempo, significa no darse por vencido. Y dice que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. En otras palabras, la fe que nos lleva a recibir las promesas que Dios tiene para nosotros es esa fe del último tiempo. Necesitamos esta fe del último tiempo para perseverar. Vienen días muy difíciles, vienen días difíciles, vienen días de prueba, donde el que verdaderamente no está en la fe va a salir de su corazón su incredulidad, va a salir su duda y va a decir, ¿y dónde está Dios? Y si Dios está, ¿por qué Dios no cambia esto? ¿Y por qué Dios no hace nada? Pero los que son de la fe vamos a estar orando, vamos a estar clamando, vamos a estar ayunando, vamos a estar pidiendo, porque sabemos que el único que tiene la respuesta para todo esto que estamos viviendo es el Dios todopoderoso, el Dios sobrenatural. Así que esa fe necesitamos en este tiempo, iglesia. Necesitamos una fe que persevere a pesar de las circunstancias. Yo no sé lo que usted esté pasando, lo que usted esté viviendo, pero sí le puedo decir algo. Lo que te va a sostener es la fe. Lo que te va a llevar adelante es tu fe. Lo que te va a llevar a la próxima dimensión, al próximo nivel, a la nueva etapa de tu vida, es la fe que está creciendo y madurando en tu vida. Por eso, qué lindo que nosotros podamos crecer y madurar en la fe, y que podamos dejar herencia a nuestros hijos de fe, y que podamos impartir la fe, que podamos llevar y ministrar la fe. Mire qué tremendo y poderoso esto. Entonces, una evidencia o una característica de que nosotros estamos caminando en fe es que estamos descansando en Dios. Cuando usted está en la fe de Dios, usted no está afanado, usted no está preocupado. La lucha está ahí, claro, la prueba está ahí, la circunstancia, pero usted permanece y usted sigue adelante y no se da por vencido. Por eso necesitamos esta fe del tiempo final, para no volver atrás, para no volver a lo mismo, sino para seguir adelante, para continuar y para creer lo que Dios está diciendo. Entonces, la evidencia de que nosotros tenemos, que estamos caminando en fe, es que yo estoy descansando. Pero todo está oscuro allá afuera, pero yo estoy descansando en Dios. Yo estoy confiado en Dios porque tengo una promesa de Dios, tengo un pacto con Dios, yo sé que mi Dios va a traer respuesta, mi Dios va a glorificarse, Él va a hacer algo poderoso. Entonces tenemos que confiar y tenemos que descansar en el Dios sobrenatural. Y le quiero decir en este tiempo, ¿por qué es tan importante esta fe del último tiempo? Porque donde hay ausencia de fe, va a haber una manifestación de temor. Donde hay ausencia de fe, va a haber una manifestación de temor. Donde la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser perfeccionados en el amor de Dios para no tener temor. Cuando usted está en la fe, recuerde, la fe es el acceso, la fe es la que nos da entrada, la fe es la que nos lleva a nosotros. Entonces, a través de la fe vamos a entrar en el conocimiento de Dios, en creer lo que Dios está diciendo. A través de la fe nosotros recibimos el amor de Dios. ¿Cómo recibimos la salvación? A través de la fe, porque el que cree con su corazón y lo confiesa con su boca será salvo. Entonces, a través de la fe usted recibió la manifestación del amor de Cristo, de morir en la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros. Entonces, a través de esa fe nosotros tenemos acceso a lo que Dios está diciendo. Y mire qué poderoso que le digo esto: donde hay ausencia de fe, ahí va a haber una manifestación del temor. Donde el que en este tiempo no esté plantado en la fe
va a entrar en temor, va a entrar en preocupación, va a entrar en lucha. Y usted va a ver gente en este último tiempo, gente que va a correr de un lado para otro, gente que va a irse de una nación para otra, gente que se va a ir de un lugar para otro, no porque Dios dijo que se movieran, sino porque están llenos de temor, porque todas las decisiones que ellos toman las van a tomar basadas en el temor. Pero Dios nos está hablando acerca de la fe del tiempo final. Tenemos que tener la fe del tiempo final. Iglesia, yo pienso que en ningún momento en la historia hemos estado tan cerca de la venida de Cristo. Lo que estamos viendo, las manifestaciones, y Jesús viene por esa fe, por esa iglesia que persevera en esa fe, y esa es la iglesia del remanente. Los que perseveran hasta el fin, ese será salvo. Y quiero terminar con esto, dice, y esta es nuestra fe, la que vence al mundo. ¿Cómo vamos a vencer en este tiempo? ¿Cómo vamos a salir victoriosos de estos procesos, de estas pruebas? A través de la fe. ¿Cómo vamos a celebrar a Dios? A través de la fe. ¿Cómo vamos a esperar la promesa? A través de la fe. A lo mejor no se ve nada, a lo mejor no está sucediendo nada, a lo mejor usted no ha visto la respuesta, pero cuando usted está ahí diciendo, yo sé que Dios está conmigo, sigo creyendo, sigo avanzando, sigo luchando, yo te digo, esa fe perseverante va en aumento, esa fe está en aumento. Ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe, y ahí comenzó un proceso de crecimiento de la fe en ellos. Así hay un crecimiento de la fe en nosotros, y la fe de nosotros tiene que ser mayor a la fe de ayer. Hay promesas grandes que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Tenemos que entrar en un nuevo tiempo y en una nueva temporada. El mundo entero está cambiando, y le digo, la iglesia tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar para los últimos tiempos. Usted tiene que discernir lo que Dios está hablando y está diciendo, y tenemos que cambiar en fe para lo que viene. ¿Y cómo vamos a vencer en medio de todo este proceso? A través de nuestra fe. ¿Cómo vamos a creer lo que Dios está diciendo? A través de la fe. ¿Cómo vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros? A través de la fe. Así que en esta tarde quiero decirte, hay varias clases de fe, diferentes clases de fe, pero Cristo viene no por una fe de un momento, no por una fe de un día, sino por una fe perseverante de la gracia como la de Abraham. Y quiero volver a terminar leyendo esto, Romanos 4:16. Me impactó bien fuerte esta palabra, y dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Necesitamos esa fe que va a hacer que la gracia de Dios se manifieste, a fin de que la promesa sea firme para toda nuestra descendencia. Esa fe va a traer herencia a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Pastor, ¿cómo voy a entrar a lo que Dios está diciendo? A través de la fe. Donde hay un corazón limpio, donde hay un corazón dispuesto. Si tú ya te arrepentiste, si tú ya clamaste a Dios, si pediste perdón, tu corazón ha sido circuncidado. Ahora lo que tienes que decir es, Señor, aumenta la fe en mi corazón y en mi vida. Quiero ver tus promesas, quiero ver tu respuesta, quiero ver tu bendición, Señor, en esta hora. Empieza a clamar y empieza a decretar, y empieza a creer esa palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. A lo mejor hay respuestas que tú has visto que no se han manifestado. Por la fe se van a manifestar. Pero no es por la fe de otro, es por tu fe. La iglesia está acostumbrada a vivir por la fe de otro. Que otro ore, que otro ayune, que otro me ponga las manos. Cristo no viene por esa clase de fe. Cristo viene por la fe que está en ti, en tu corazón. Por la fe, y qué bueno que se diga esto, la fe que habitó en tus abuelos, la fe que habitó en tus padres, la fe que está en ti, la fe que vendrá sobre tus generaciones. Esa es la clase de fe por la que Cristo viene. Una fe que permanece, una fe que sigue adelante, una fe que cree la promesa de Dios. Tienes que creer por fe. Hay cosas que no has recibido porque tu fe no ha llegado al nivel de la promesa. La fe tiene que llegar al nivel de la promesa para que la promesa se magnifique, para que la promesa se haga realidad.
A lo mejor recibiste una promesa que usted dice, bueno, pero aún no se ha manifestado. ¿Será que tu fe no ha llegado al lugar de la manifestación de esa promesa? Porque si nuestra fe no está en ese lugar, hasta eso podría dañarnos. Porque nuestra fe va a sostener lo que Dios va a poner en nuestra vida. Dios va a poner recursos, Dios va a poner familia, Dios va a poner negocio, Dios va a poner ministerio. Pero tu fe tiene que estar preparada para sostener. Tu fe no puede ser de los que vuelven atrás. Tu fe no puede ser de los que se dan por vencido. Tu fe no puede ser de los que un día están arriba y abajo. Tiene que ser esta fe del último tiempo, la fe del tiempo final. Recuerda, es por fe para que sea por gracia. Si no es por fe, no es por gracia, tiene que ser por fe, para que esa gracia haga que las promesas de Dios se cumplan y se manifiesten en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que recuerde, este es su programa, La Verdad te hace libre, la verdad nos hace libre. Y quiero bendecirles a todos en esta hora donde ustedes nos están viendo. Les bendecimos. Soy el pastor Diego Valencia. Si hay personas que no me conocen en esta hora, y recuerde, estamos aquí para servirle, para ayudarle. Las personas que tengan peticiones, que tengan necesidad de oración, que necesiten dirección, que necesiten ayuda, escríbanos al WhatsApp del ministerio 681-311-156. Ahí está, o en el Facebook, ahí usted puede, ahí tiene el botón de WhatsApp, ahí se puede conectar y ahí puede recibir la palabra.